Prácticamente en todos los segmentos de producto tenemos una competencia feroz. Hay compañías que están reventando el mercado de los móviles por menos de 400 euros. En televisores tenemos auténticas maravillas a precios imposibles hace unos años. En las cámaras, portátiles y dispositivos de juego también pasa. Y evidentemente en auriculares pues ocurre exactamente lo mismo. Hay dos gamas que están muy diferenciadas. Las de más de 200 euros por un lado, con algunas excepciones como los Buds Pro de Samsung o los FreeBuds Pro de Huawei, y los que ofrecen muy buenas características por unos 50 euros más o menos. Y entre esos auriculares de 50 y los de 200 euros hay un terreno que es complicado porque muchas veces no sabes si pagas la marca o las buenas prestaciones. Pues bien, estos son los Hammerhead TWS2 de Razer y pagas un poquito de marca, que es algo habitual en Razer, pero lo cierto es que suenan muy bien. Son unos auriculares que, como salta a la vista, no quieren pasar desapercibidos. En cuanto abrimos la caja, buscan un dispositivo con el que emparejarse y ya tenemos el logo de las tres serpientes brillando. Este logo no indica el estado del auricular, sino que se limita a poner un patrón de iluminación RGB que podemos personalizar en una aplicación aparte. Y sí, son RGB porque si no, pues no serían de Razer. El tacto de los auriculares es bueno y tiene un acabado pulido. Lo cierto es que no he tenido ningún problema a la hora de sacarlos de la caja, que es algo que sí me pasa en algunos modelos que tienen este mismo acabado. Y hablando de la caja, creo que no demuestra que estemos ante un dispositivo de unos 140 euros. El tacto no es muy premium y el plástico se siente barato y muy fino, pero también hay que decir que gracias a eso tiene un peso muy liviano de solo 43 gramos sin los auriculares. Y es grande, sí, pero lo bueno de eso es que guarda una batería generosa que se carga por USB-C y que es capaz de ofrecer 4 cargas adicionales para los auriculares. Y ya que estamos con la batería, creo que es un muy buen punto de estos Hammerhead de segunda generación. Y es que hay un montón de combinaciones para hacer las mediciones, ya que podemos hacerla con o sin cancelación activa y con o sin RGB. Lo que os puedo decir es que me han dado para unas 4 horas y media con el volumen entre el 40 y el 60% y la cancelación activa pues encendida. Pero evidentemente sin las luces porque no me gusta demasiado. Para hacer una comparativa entre lo que consume el LED y lo que consume sin el LED, la batería baja al 73% en una hora si utilizamos los auriculares con cancelación activa y el LED encendido, y se queda en el 79% si apagamos el RGB. Pero bueno, creo que es una autonomía muy buena y Razer en total habla de unas 32 horas y media sin LED y sin cancelación activa de ruido, con el volumen al 50%, que es una cifra que realmente no está nada mal. Lo malo es que no hay carga rápida y en 10 minutos solo tenemos el 34% de la carga. El 100% se logra en 72 minutos. La autonomía es buena, pero ¿acompaña la calidad de sonido? La respuesta es que sí, y Razer poco a poco se va olvidando de esos graves contundentes que se comían el resto del espectro. Seguimos teniendo unos bajos rotundos, sí, y lo cierto es que juegos como Call of Duty Online o en ciertas canciones y vídeos pues lo disfruto muchísimo, pero también tenemos unos medios y agudos que están a la altura. Os vais a poder poner solo uno con el otro guardado en la caja y además son IPX4, por lo que vais a poder ir al gimnasio y sudar sin problema, o que os pille la lluvia sin tener que guardarlos enseguida en la caja. Lo que no me gusta tanto es que no tienen sensor de proximidad y no paran el contenido automáticamente cuando te lo quitas de la oreja. La experiencia estas semanas ha sido bastante buena y algo que me ha encantado ha sido la aplicación. Desde ella podemos activar el modo de baja latencia, que viene genial para juegos y que de hecho hace que no notemos un retardo entre la señal de juego y lo que recibimos. También podemos cambiar el idioma de las notificaciones, tiene español, y usar el modo de conexión rápida para enlazarse automáticamente entre los dispositivos a los que hayamos conectado previamente los cascos. Además, también tenemos un ecualizador. Hay varios perfiles y el predeterminado es el más todoterreno de todos, pero para los más puristas, pues bueno, tenéis un ecualizador totalmente manual. Eso sí, creo que más pronto que tarde habrá unos Hammerhead Pro 2, porque no tenemos un códec de alta definición y hay que conformarse, entre comillas, con AAC y SBC, que para Spotify, vídeos, películas y juegos pues va genial, pero aprovechar otras suscripciones pues no tanto. Y también creo que los Hammerhead Pro 2 serán los que tengan cancelación híbrida, ya que en este caso tenemos una cancelación activa más tradicional, la que suprime las ondas sonoras del sonido que recoge por los micros, pero que no tiene un micro interno para comprobar que todo sale bien y afinar a un poquito más la cancelación activa. Y lo cierto es que funciona bien con los ruidos monótonos y graves, pero en una situación más compleja como puede ser un gimnasio, aunque intenta defenderse, se nota la diferencia con otros sistemas que no están lejos en precio, como los Buds Pro 2
o los FreeBuds Pro, que son dos parejas de auriculares que han bajado mucho de precio recientemente. Aún así, creo que la experiencia es buena y tenemos ese modo alerta que permite que entre sonido del exterior gracias a los micrófonos. Estos pues no se portan mal, pero se nota que sigue habiendo un escalón entre los auriculares más económicos y los topes de gama, y casi más que en la calidad del sonido, donde más se suele notar es en los micrófonos, y precisamente el sonido que estáis escuchando ahora pues es el de los micros. Por la calle, con viento y mascarilla, las personas al otro lado del teléfono han dicho que tienen algunos problemas para entenderme correctamente. Y bueno, al final tenemos unos auriculares que cumplen en sonido, en batería y en cancelación de ruido en ambientes que no sean muy extremos, y que si sois usuarios de la marca, seguramente por este diseño estáis deseando tenerlos entre manos. Si no os importa que no tenga sonido HD o una mejor calidad de los micrófonos, son muy recomendables, aunque ya decimos que tienen competencia, incluidos los Nothing Ear One, de los que tenéis análisis más arriba. Así que nada, muchas gracias por vernos, dejadnos cualquier comentario preguntando algo sobre estos auriculares y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!